hemos entrado a la parte central de nuestro programa y el tema para hoy es acerca del reino de nuestro Dios, acerca del reino de nuestro Padre. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué significa el reino de Dios? El reino, de reinar, de rey. Primeramente, vamos a definir lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos es la morada en donde Dios habita, en donde Dios vive y en donde Dios pues está. Aunque Dios está en todas partes porque Él es infinito, omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él es el Shaddai. Pero el reino de los cielos es allí donde está Dios. Usted no lo puede ver porque es un reino invisible, el reino de los cielos. Pero el reino de Dios es el gobierno invisible de Dios establecido en nuestros corazones y aquí en la tierra y anunciado en la tierra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo establece el reino de Dios. Jesucristo es el que trae el cielo a la tierra. Lo establece por medio del reino. Así es, del gobierno de Dios. Es por eso que nosotros todos tenemos que venir al reino de Dios para poder ser salvos. Nadie puede decir yo creo en Dios si es que no ha venido o si es que no se ha acercado o si es que no ha entrado al reino de Dios. Antes de iniciar Jesucristo su ministerio, antes de iniciar su ministerio, ya había un hombre que estaba anunciando y que estaba preparando el camino de Jesús. Y me estoy refiriendo a Juan Bautista. Y Juan Bautista, él comenzaba a pregonar, a predicar en el desierto y en todo lugar comenzaba a pregonar a que la gente se arrepintiera de sus pecados y se convirtieran de sus malos caminos al camino de Dios. Y le decía, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, se ha acercado. Eso es lo que Juan Bautista pregonaba en el desierto, preparando el camino para el Señor Jesucristo. Y Jesús también, cuando Jesús comenzó a pregonar el Evangelio, comenzó a predicar, cuando Jesús inició su ministerio, comenzó su ministerio, 3 años de ministerio, pues Jesús comenzó a predicar también por todo lugar y a decir que el reino de Dios se ha acercado, que el reino de Dios está entre nosotros, está en Él, Él es el reino de Dios, Él está estableciendo el reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de un gobierno, Dios gobernando nuestros corazones en la tierra. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de ese gobierno invisible, no como el que tenemos en los países, con un presidente o con reyes, porque hay algunos países que tienen reyes. El gobierno de Dios es invisible. No es un gobierno visible, por si acaso, el cual tienen los países con un presidente y con todos sus poderes, como por ejemplo los poderes del Estado, como es el poder ejecutivo, legislativo o el poder judicial. No, el reino de Dios es un gobierno invisible que tú no lo puedes ver, pero este gobierno Dios lo establece para que nosotros obedezcamos al Rey. ¿Quién es ese Rey? ¿Quién es el Rey de Reyes? Jesucristo, que vino a la tierra, dio su vida para rescatarnos del presente siglo malo, para rescatarnos de la condenación del infierno, porque la paga de nuestro pecado, dice la palabra, era la muerte, y hasta ahora es la muerte si es que no le recibes a Jesús en tu corazón y si es que no vienes a ese reino de Dios. Todavía la muerte está para aquellos que no le han recibido a Jesucristo como Salvador, pero la vida y la resurrección está para todos aquellos que le entregan su vida a Cristo, porque la palabra dice que con Cristo hemos sido juntamente
crucificados. Y hemos resucitado juntamente con Cristo, para estar inclusive al lado de Cristo. Efesios 2, 6, ahí usted puede ver. El reino de Dios es el gobierno invisible de Dios, es Dios gobernando nuestros corazones por medio de su palabra, a través del Evangelio. Su palabra el Evangelio, su palabra la Biblia. Dios comienza a gobernar nuestros corazones por la fe en Jesucristo, su Hijo amado. Y Dios, mi querido amigo, cuando gobierna nuestros corazones, no lo hace por la fuerza, no lo hace obligándonos a hacer algo que no queremos hacer. Jesús dijo en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Por lo tanto, mis queridos amigos, el reino de Dios es un gobierno invisible de Dios, es el gobierno de Dios, el cual Dios establece en Jesucristo, y el cual todos nosotros obedecemos a ese reino, obedecemos a la autoridad que es el Rey de Reyes, Jesucristo, obedecemos a la palabra de Dios, obedecemos al Evangelio, obedecemos a lo que Dios nos habla a través de su Biblia. Jesús le dijo a Nicodemo, para que Nicodemo perteneciera al reino de Dios, pues Nicodemo era un hombre religioso, era un hombre que conocía mucho de la ley, pero este hombre se acercó a Jesucristo porque él sabía que Jesucristo había venido de Dios y que de él iba a recibir muchas cosas buenas, y le habló a Jesucristo cómo debía de hacer para heredar el reino de Dios, y Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. Si no nacía de nuevo no podía ver ni siquiera el reino de Dios. Tenía que verlo, tenía que acercarse, tenía que recibir ese reino, y tenía que hacerlo primeramente arrepintiéndose de sus pecados. Es por eso que cuando Juan Bautista predica en el desierto, predica el bautismo del arrepentimiento, el arrepentimiento y al agua, el arrepentimiento y al agua. No es que el agua te salve, lo que te salva es tu arrepentimiento, que tú te arrepientes de tu pecado. ¿Por qué? Porque estás reconociendo que has ofendido a Dios, estás reconociendo que eres pecador, estás reconociendo que el pecado te ha separado de Dios, y que de ahora en adelante, a través de tu arrepentimiento, estás dándole entrada al reino de Dios en tu corazón. Porque la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo a los romanos, es esa palabra que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor, y que el Padre Dios lo levantó de los muertos, somos salvos. Porque con nuestro corazón creemos para justicia, y hay mucha gente que cree en Dios, con su corazón puede creer en Dios, pero muchas veces no lo declara con sus labios. Y hay personas que son peores, que ni siquiera, que dicen creer en Dios, pero que no lo tienen ni en el corazón, ni mucho menos con su boca lo declaran. Cuando Dios quiere que todos nosotros procedamos al arrepentimiento de nuestros pecados, porque Él así lo ha establecido. Pertenecer al reino de Dios es prácticamente pertenecer o aceptar una nueva vida en Cristo. Y es importante y necesario que renunciemos al pecado, a nuestra vida bohemia. Para pertenecer al reino de Dios es importante, es necesario renunciar al pecado, a nuestra vida bohemia, a las pasiones, a los placeres que no van conforme a la voluntad de Dios. Renunciar a esas borracheras, a esas infidelidades conyugales, a esas perversiones sexuales. Renunciar al pecado, renunciar a la ira, al enojo, al pleito, a las contiendas, a los celos. Porque hay mucha gente, mi querido amigo, que no quiere renunciar inclusive a su orgullo, no quiere renunciar a la soberbia, no quiere renunciar al egoísmo, no quiere renunciar, pues muchas veces a esas creencias extrañas, como por ejemplo el creer en amuletos, el creer en la suerte, el creer en el horóscopo, y no quiere renunciar a ello. Hay mucha gente que no quiere renunciar
a sus prácticas de brujería, hechicería, ocultismo. Y realmente, para pertenecer al reino de Dios, tenemos que renunciar a todo ello. Tenemos que renunciar a todas estas cosas, porque la Biblia dice que si nosotros no renunciamos a todas estas cosas, pues el reino de Dios no se acerca a nosotros, ni podemos pertenecer a ello. Tenemos que renunciar a la idolatría, a esas imágenes, a esos ídolos. Tenemos que renunciar a todo aquello que a Dios no le agrada. Porque si no renunciamos a todo aquello que a Dios no le agrada, pues entonces no hay entrada en el reino de Dios. Eso lo encontramos en Gálatas 5:19, donde dice la palabra de Dios que los que practican tales cosas no entran en el reino de Dios. Así es que, amigos, no es que digamos yo creo en Dios, no es que yo diga yo creo en Dios. Hay mucha gente que dice yo creo en Dios, que todo cambiará, pero no quieren cambiar. No quieren cambiar. Y creer en Dios, mi querido amigo, es primeramente recibir a Jesucristo en nuestro corazón, recibirlo como nuestro Salvador, confesarlo, declararlo con nuestros labios, pedirle perdón a Dios por medio de Jesucristo por todos nuestros pecados. Y si aún así tú sientes que no le haces mal a nadie, ni le haces ningún mal a alguno o a alguien, o que tú te sientes justo delante de todos, pues yo te quiero decir que es necesario que le entregues tu vida a Cristo, porque dice la palabra de Dios que no hay ningún justo en la tierra. Hemos heredado una naturaleza pecaminosa por medio de Adán y Eva, hemos heredado el pecado. La Biblia dice en Romanos, en el capítulo 5, en el verso 12, dice claramente que por un hombre entró el pecado y por ese hombre vino la muerte a toda la humanidad, y se está refiriendo a Adán. Pero también por un solo hombre vino la salvación para toda la humanidad. Por la obediencia de un hombre, por su obediencia vino la salvación para todo el mundo. Y ese es Jesucristo, que hoy te está hablando y tocando tu corazón a través de su palabra. Así es que Jesús dijo: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué posee tu corazón? Ira, enojo, pleito, contienda. ¿Qué posees en tu corazón? Orgullo, soberbia, falta de perdón. Renuncia a ello. ¿Qué posees en tu corazón? Avaricia, te gusta el dinero. ¿Qué posees en tu corazón? El agarrar lo ajeno. Renuncia a todo ello. ¿Qué posees en tu corazón? Tú sabes lo que posees en tu corazón, pues renuncia a ello. Todo aquello que te estorba, que te perturba, que te molesta, que te aparta de Dios, tienes que renunciar, porque eso no te acerca a Dios. Jesús dijo con sus propias palabras que el que no renuncia a todo aquello de lo que posee, no puede ser su discípulo, no puede entrar en el reino de Dios. Y muchas veces renunciar, pues, así mismo es que tienes que renunciar al pecado, a esos deseos de tu carne, a esos deseos de tu carne, deseos carnales. Tito dijo, el apóstol Pablo le dijo a Tito en el capítulo 12, en el verso 12, la palabra nos enseña, dice, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo en sobriedad, en justicia y en forma piadosa. Eso dice la palabra de Dios. Y pertenecer al reino de Dios es sujetarse a la autoridad de Dios, sujetarse a la palabra de Dios. Y si Dios te dice que tienes que renunciar a esto, tienes que renunciar al otro, que tienes que renunciar pues a tu querida, porque tienes tu querida, tienes que renunciar pues a tu enojo, a tu ira, a tu falta de perdón, pues tienes que renunciar, porque Jesús te está diciendo que tienes que sujetarse a su palabra. Ahora, mi querido amigo, pertenecer al reino de Dios es sujetarte a la autoridad de Dios en obediencia y en amor, no por obligación. Dios, mi querido amigo, Dios no obliga a nadie para que pertenezca a su reino. La palabra de Dios dice que todo aquel que cree será salvo, y el que no cree, pues no será salvo. Recibirá la condenación, recibirá el castigo, porque no quiere recibir al Hijo de Dios. Entonces, pertenecer al reino de Dios es algo diferente, es sujetarse a la autoridad de Dios.
en obediencia, en amor, no por obligación. Dios no obliga a nadie a que lo ame. El que quiere amar a Dios tiene que amarlo en forma espontánea, en forma voluntaria y no por la fuerza. Dios nos dio el libre albedrío para que decidiéramos entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo que no es correcto, para amarlo voluntariamente y no por la fuerza. Realmente es feo cuando alguien, yo no sé si usted de repente se ha visto en esta situación, pero yo creo que debe ser feísimo, amar por la fuerza. Yo creo que sí. Es por eso que yo creo que la persona se sentiría mal. Es como que si a mí me amaran por la fuerza. Y realmente, imagínense cómo me sentiría. O cómo te sentirías que te estén amando. O cómo te sentirías si tienes tu pareja, tienes tu esposo o tu esposa. Cómo tú sentirías que tu pareja te ame por obligación o por la fuerza. Porque ya pues me casaron y ya pues metí la pata, me uní a ella o me uní a él y a la final es por obligación está contigo o por obligación te ama. Yo creo que esas cosas no son nada agradables. Y Dios nos dio libre albedrío para hacer las cosas correctas y para conocer lo que no es correcto y para amarlo en forma voluntaria y no por la fuerza. Dios no quiere que tú lo ames por la fuerza, porque si no, no habría bendición en tu vida. Tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. No puedes amar a Dios y estar amando al mismo tiempo al mundo, al pecado, a la borrachera. No puedes decir yo amo a Dios y después estás allí haciendo cosas perversas delante de Dios. Y todavía diciendo yo amo a Dios, pero sin embargo estás matando, adulterando, emborrachándote. Sin embargo estás por ahí pegándole a la esposa, o la esposa al marido, o gritándolo, qué sé yo. No podemos decir yo amo a Dios y hacer lo contrario. Tenemos que amar a Dios y amarlo de corazón y amarlo en forma voluntaria, porque eso es lo que a Dios le agrada. El reino de Dios es el gobierno de Dios, que Dios lo establece a través de Jesucristo aquí en la tierra para que el hombre se acerque al cielo, porque Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Jesucristo es el que media entre Dios y los hombres. Jesucristo con su sangre preciosa que derramó en la cruz hizo la paz, uniendo el cielo con la tierra, y Jesucristo establece ese reino de Dios, lo establece en la tierra a través de su palabra, de su evangelio, para que el hombre viva en obediencia a Dios. No podemos decir yo creo en Dios, pero hacer lo contrario, como muchos estamos acostumbrados a hacer, porque muchos en el mundo entero están pensando que creer en Dios es una cosa tan superficial como decir yo creo y después hacer lo que es incorrecto. Y a veces hay líderes religiosos que no te dicen que tienes que renunciar a tu pecado, que tienes que vivir una vida como a Dios le agrada, en santidad, porque la palabra santidad significa que Dios con su sangre, eso está en Hebreos 10:10, Dios con su sangre nos santifica, somos santificados. La persona que es santa no es que tenga una aureola en la cabeza grandota ahí que le dé vuelta y que le pongan velitas, no, santo significa que es separado para Dios, apartado para Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, entonces dice la palabra que somos santificados, separados para Dios, ya no para el mundo, ya no para estar ahí viviendo ahí en borracheras, en pleitos, en contiendas, ya no, sino para vivir en ese reino de Dios, por medio del Hijo Jesucristo, y en obediencia, en amor, en sobriedad. Eso es lo que Dios quiere que vivamos, porque esa es la voluntad de Dios. Tenemos que reflexionar en Cristo.
Tenemos que reflexionar la clase de vida que estamos llevando y tenemos que tomar la actitud de decirle, Señor, aquí estoy, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, que tu Espíritu Santo cambie mi vida, porque muchas veces nosotros mismos no podemos cambiarnos a uno mismo. A veces podemos luchar con uno mismo y decir, yo quiero, pero nunca podrás, porque esas cosas, mi querido amigo, no salen sino por medio del poder de Dios. Tu ira, tu borrachera, tu falta de perdón, tantas cosas por el estilo, tu vida bohemia, solo Dios puede cambiar esa vida a través de su palabra, cuando la recibes en tu corazón y cuando Dios comienza a ministrarte día a día en la iglesia. Es por eso que es importante que vayas a una iglesia. Ahí también te invitamos a la iglesia de esa Roca Eterna, para que tú recibas palabra, para que tú seas formado, para que tú camines en el camino de Dios, haciendo la voluntad de Dios, orientado por la voluntad de Dios y por su palabra de Dios. Amigos, Dios nos ama y Dios mandó a su Hijo Jesús, lo envió para morir por nuestros pecados, pero es algo injusto que yendo a la cruz hagamos la misma cosa por la cual Él murió. Es injusto que otra vez estemos crucificando a Jesús con nuestras malas actitudes, con nuestros malos procederes. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y recibirlo a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador y decirle a Jesús que su Espíritu Santo sea el que nos direccione a hacer lo correcto, el que nos ayude a vivir una vida como a Él le agrada, porque solo no podemos. Haga usted esta oración conmigo si usted siente que Dios ha tocado su corazón, si usted siente que Dios ha hablado su vida. Créeme que Dios nos ama y Dios quiere todo lo mejor para tu vida. Recíbele en tu corazón como Salvador y créeme que las cosas cambiarán en tu vida. Todo va a cambiar, te lo aseguro, porque también lo hizo en mi vida y hasta ahora lo sigue haciendo, porque la santidad es un proceso que la palabra dice que día a día Él nos va perfeccionando hasta que podamos llegar hasta la altura y estatura de Jesucristo, hasta la imagen y semejanza de Jesús. Mi querido amigo, Dios te bendiga. Hagamos esta oración. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy las gracias porque con tu palabra me has hablado y me has dicho, Padre Dios, que yo necesito de tu salvación y de entrar a tu reino. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis faltas. Reconozco que soy un hombre pecador. Reconozco, Padre Dios, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Y ahora, Dios mío, renuncio a todo ello. Renuncio a este mundo. Renuncio a la voluntad del diablo. Renuncio, Padre Dios, a toda perversión, Padre. Y te recibo como mi único Salvador, como mi único Dios verdadero, Jesucristo. Limpia mi corazón y ayúdame a vivir una vida como a ti te agrada, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y papito Dios, ayúdame a vivir en santidad, a serte fiel.